Hola, lo que vamos a hacer hoy es un tutorial sobre la profundidad de campo dentro de Autodesk Smoke 2013. La profundidad de campo ya sabéis que es una cualidad inherente a cualquier lente y se puede imitar en los programas de postproducción de bastantes formas. En Smoke es un poco complicado la manera de hacerlo, así que lo vamos a ver con un par de ejemplos que espero que os resulten útiles. Vamos a montar un Action porque el espacio 3D donde vamos a aplicar la profundidad de campo es un nodo Action, que es el entorno en 3 dimensiones de Smoke. Así que vamos a ir a poner un ConnectFX y una vez que tenemos esta estructura, pues vamos a meter directamente un Action. Vamos a poner aquí directamente un Action y a meternos dentro de este Action para crear todo lo que necesitamos para hacer esta demostración. Así que le vamos a tener que escapar para entrar dentro del Action. Fijaos, solamente tenemos como de costumbre una cámara y vamos a utilizar lo primero un texto para hacer esta prueba. Ese texto vamos a poner un texto 3D que, bueno, en realidad ni siquiera va a ser 3D. Hacemos opción T para hacerlo todo más pequeñito y poderlo ver aquí en el Action Schematic de una manera más cómoda. Y nos vamos a ir aquí, vamos a cambiar el texto, vamos a escribir aquí profundidad de campo en Smoke. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más grande este texto. Insisto que ni siquiera necesitamos que sea un texto 3D porque, bueno, lo vamos a ver bastante bien con este ejemplo. Entonces lo que vamos a necesitar es que este texto tenga algunas partes que estén más cerca y otras partes que estén más lejos de la cámara. Así que, bueno, pues lo que vamos a hacer es girarlo de esta manera, de tal forma que aquí, como veis, hay algunas partes que, lógicamente, en un espacio 3D, vamos a verlo desde arriba, en un espacio 3D hay partes que están más cerca y partes que están más lejos de la cámara. Podemos acercar un poquito más la cámara para aumentar un poco el efecto. Vamos a ver la vista ya en perspectiva, vamos a encajar. Y bueno, pues como veis aquí hay partes que están más cerca y partes que están más lejos de la cámara. Vamos a hacerlo todavía un poquito más grande y lo vamos a poner ahí para que se note más claramente. Bueno, como veis ahora yo no tengo profundidad de campo. La profundidad de campo depende de muchas cosas en Smoke. La primera de ellas es tener una salida que determine la profundidad de campo. En Smoke se pueden trabajar con bastantes salidas de un Action. La normal es la salida de comp, pero como veis aquí se pueden hacer salidas para diferentes cosas. Entonces vamos a duplicar esta salida con copy. Vamos a cambiarle el nombre para que quede más claro. Esta salida le vamos a llamar profundidad Z, por ejemplo. Le damos Enter. Y vamos a decirle que esta salida de profundidad sea una salida ZD, que es la que nos va a dar esta profundidad. Entonces, en el momento en el que hacemos esto, fijaos que ahora lo que tenemos es un mapa blanco y negro. Lo que necesitamos es que haya partes que sean negras y partes que sean más claras para que haya esas diferencias de profundidad que luego se interpretarán a través del nodo de profundidad de campo de Smoke. Entonces vamos a ver esa salida ahora es la que tenemos puesta. Esta sería la salida normal, la salida de RGB, y esta sería la salida de profundidad. Como veis, todo está negro. Eso es porque la cámara, fijaos que en la cámara, si lo vemos desde arriba, vamos a ponerlo desde arriba, vamos a hacerlo muy pequeño, la cámara queda delimitada por estas líneas amarillas. Fijaos que la cámara está mirando muy lejos de nuestra escena. Entonces, eso se puede cambiar con los valores far y near que tenemos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es acercar hasta donde mira la cámara. En lugar de 10.000 vamos a ponerle 2.000. Fijaos que ahora la cámara está mirando hasta este punto, en lugar de hasta donde miraba antes, que era muchísimo más lejos. Vamos a volver a la pista de profundidad y si os fijáis ya tenemos un mapa de profundidad y hay cosas que son más claras y cosas que son más oscuras. Si jugamos también con el near, que es desde donde va a mirar, fijaos que podemos hacer que la parte de aquí sea mucho más negra y la parte de ahí mucho más blanca, de tal manera que estamos construyendo ese mapa de profundidad que luego el nodo Depth of Field interpretará como la profundidad de la escena. Y de esta forma se determinará qué zonas van a estar enfocadas y qué zonas van a estar desenfocadas. Así que vamos a ir al ConnectFX y vamos a aplicar este nodo que se llama Depth of Field. Le damos a la D y lo vamos a arrastrar detrás del nodo de Action. Como veis, tenemos aquí en primer término mi nodo de Action y después tenemos el Depth of Field. Este simbolito rojo significa que aquí falta algo de conectar. Lo que falta de conectar es la salida nueva que acabamos de hacer, que es esta de aquí. Esta sería el RGB o el front o el comp, y esto de aquí sería la profundidad. Así que la vamos a conectar, esta salida de profundidad, con la entrada de profundidad del nodo.
Una vez hecho esto, sigo sin ver aquí cambios de profundidad porque no tengo desenfoque. Entonces vamos a subir el desenfoque, por ejemplo a 100, vamos a poner un valor bastante alto, y al poner este valor alto, fijaos que ya tengo aquí la profundidad de campo. Estas partes están desenfocadas, hay una parte aquí en el centro que está enfocada y el resto vuelve a estar desenfocado. ¿Cómo se determina qué queremos enfocar o no? Esto está muy bien. Pues mediante esta cámara que tenemos aquí abajo. El punto amarillo es lo que está enfocado, este sería la profundidad de campo, entonces separando esto tenemos más profundidad de campo y acercándolo tenemos menos. Y con el amarillo podemos determinar dónde cae. Fijaos que la pantalla ahí nos permite de una manera muy cómoda, pues por ejemplo puedo hacer que ahora lo que esté enfocado sea las letras D a D y el D. Entonces al soltar, fijaos cómo eso es lo que está enfocado y el resto no. Si queremos más desenfoque todavía, pues podemos subir directamente hasta 150 para tener cosas más desenfocadas. Fijaos que en el momento en el que empieza a trabajar con la profundidad de campo, Smoke se ralentiza muchísimo. Entonces, si vais a aplicar profundidad de campo, hacerlo en último término, al final del todo, y si lo aplicáis antes y queréis hacer luego variaciones, va a ser bastante complicado. Lo que podéis hacer es marcar el nodo profundidad de campo y hacer un bypass con este botón, de tal manera que ahora está desconectado momentáneamente y podemos seguir trabajando. Vamos a ver otro ejemplo de esta profundidad de campo. Esta vez lo vamos a hacer con otro elemento. Tenemos aquí una espiral que hemos importado a Smoke directamente como FBX. El FBX es un formato que se puede exportar desde muchos programas de 3D y nos va a permitir, como os digo, pues ver un poco en un objeto 3D real cómo afecta esta profundidad de campo. Este elemento que tenemos aquí es una espiral. Vamos a ver lo que es. Vamos a hacerlo pues bastante más grande. Al ser un FBX vectorial lo podemos hacer todo lo grande que queramos, y si lo giramos, pues fijaos que lo que tenemos aquí es esta espiral. Esta espiral lógicamente tiene profundidad, así que la vamos a poner aquí en el centro para ver cómo afecta esta profundidad de campo y cómo se puede hacer que unas zonas estén enfocadas o que otras zonas de la misma espiral no lo estén. Vamos a poner una luz para que la escena quede, bueno, tenga un poquito de iluminación. Vamos a mirar desde arriba para que veáis la escena. Vamos a echar la lucecita un poquito más, vamos a llevarla un poquito más atrás y volvemos a la vista normal. Entonces ahí tendríamos, bueno, pues esta espiral. Como veis, si yo amplío mucho, se ven dientes de sierra. Esto es porque no hemos aplicado nada de anti-aliasing, así que vamos a ir a las preferencias del ConnectFX y vamos a ponerle anti-aliasing. Como veis, al ser vectorial, insisto, esto se ve perfecto por mucho que lo ampliemos. Vamos a montar todo lo que hemos hecho antes. Voy a ir un poquito más rápido ahora, puesto que ya lo hemos visto. Así que empezamos por la cámara. Vamos a cambiar el valor por defecto a, por ejemplo, 2000 para que se acerque mucho más. Y vamos a hacer la salida de nuevo. Copiamos, tenemos la segunda salida. Decimos que sea una salida de profundidad. Y como veis, al poner la salida de profundidad ya tenemos aquí el mapa. Para hacer que esta parte primera sea más negra y que sea más acusado este desenfoque, lo que vamos a hacer es volver a la cámara y acercar el Near un montón hasta que bueno, pues se vea más negra esa primera parte. También podemos acercar el Far. Si nos pasamos con el Far, lógicamente vamos a quitar la parte de atrás, porque esto determina hasta dónde va a ver la cámara, así que no nos podemos pasar, pero bueno, ahí ya tenemos bastante contraste. También se puede poner un contraste directamente en un nodo de color y subir, modificar los niveles, pero bueno, vamos a hacerlo con el Near y el Far, que es un poco más elegante. Vamos a poner de nuevo el nodo de Depth of Field, vamos a ponerlo aquí en el centro, ya tenemos la salida, así que vamos a conectar. Entonces al conectar, ahora ya podemos ir al nodo, tenemos nuestra cámara, tenemos nuestra cantidad de desenfoque, vamos a subirlo bastante el desenfoque y ya tenemos aquí el resultado. Como veis, al hacerlo en la espiral, pues podemos determinar, fijaos cómo están las líneas amarillas, espero que lo veáis, rojo y azul, que van determinando lo que va a estar en foco o no. Entonces vamos a enfocar, por ejemplo, la parte central de nuestra espiral y como veis ahora tenemos enfocadas estas líneas, el final no y las de delante sí. Con esto podemos determinar claramente qué queremos enfocar y qué queremos desenfocar. Si lo acercamos mucho a la cámara, pues ahora tendríamos enfocado el primer término y el resto de la espiral no. Como el valor está muy alto, pues se desenfoca muchísimo, vamos a bajarlo. Hay más parámetros, es interesante que experimentéis con todo esto, pero esta es la base de la profundidad de campo dentro de un Action, dentro del nodo 3D,
de Autodesk Smoke. Si queréis más información sobre Smoke, sobre Final Cut Pro, sobre DaVinci Resolve o sobre el mundo de la postproducción en general, podéis pasaros por finalcutpro.es o seguirnos en nuestro canal de Twitter, que es finalcutpro.es. Muchas gracias.